Próximo tema, abordando la violencia institucional entre pares y diversos géneros en el ámbito de la guardia hospitalaria. Nos disertará en este caso la licenciada en Psicología Cecilia Paredes. Ella es psicóloga, profesora de Psicología, posgrado en Sexología y Derechos Humanos, diplomada en Diversidad Sexual y Género. Cecilia, bienvenida. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, como dijo Silvia, mi nombre es Cecilia Paredes, soy psicóloga. Antes que nada, quiero agradecer la invitación, la convocatoria por parte de la Asociación de Enfermería. Para mí siempre es un placer poder compartir, intercambiar y también escuchar en mi formación, no solamente lo que yo puedo replicar en relación a mi experiencia, sino también lo que puedo escuchar de quienes asisten a estas jornadas de formación. Bueno, como les decía, yo particularmente voy a trabajar lo que tiene que ver con violencia institucional en el ámbito hospitalario. Voy a trabajar específicamente haciendo eje en lo que tiene que ver con las guardias. ¿Qué es lo que pasa en las guardias? Puntualmente vamos a trabajar sobre 3 ejes. Cuando suelo dar charlas, talleres o alguna jornada de capacitación, me gusta mucho que participen, que pregunten y que podamos reflexionar en función de lo que voy a plantear colectivamente. O sea, acá no se trata de lo que yo solamente puedo venir a brindar, sino también a lo que podemos construir colectivamente entre la experiencia de ustedes y mi experiencia. Muchas de las cuestiones que voy a abordar también tienen que ver específicamente con mi experiencia en guardias como psicóloga en hospitales o efectores de salud de la ciudad de Rosario. Yo soy de acá de Chajarí, pero hasta hace un año atrás trabajaba en la ciudad de Rosario. Hay muchas cosas que creo que pueden tener similitudes y otras diferencias. Por eso me parece importante que ustedes puedan participar y también me puedan comentar cuáles son las situaciones que acá se presentan. Vamos a arrancar por lo puntual. Yo traje como disparador 3 preguntas, que me parecen que son las preguntas que nos pueden acompañar a reflexionar, a interpelar y a resignificar nuestras prácticas. ¿Se podrá mover un poquito así o...? Ah, bien. Pero bueno, yo alcanzo a ver. Bueno, violencia institucional en el ámbito de salud. ¿Qué pasa en las guardias hospitalarias? ¿Cómo son identificados y abordados los casos de violencia institucional? ¿Qué factores favorecen o obstaculizan la atención integral? ¿Cuál es el rol de las y los profesionales de la salud? Esas fueron las 3 preguntas que tomo como eje para desarrollar este tema. Primero me gustaría saber qué es lo que ustedes entienden por violencia institucional. ¿Quién rompe el hielo? Bien. Sí, pero decirlo con el micrófono así todos lo pueden escuchar. Es ejercer, según la jerarquía del servicio que uno está, jefe o subjefe o supervisores de áreas. Es imponer lo que ellos piensan sobre el... Porque esto es de pares. Sí. Es como, a ver, ¿cómo lo digo en palabras? Somos profesionales todos. Lo único que alguno tiene el cargo de jefe, subjefe. ¿Qué marca la jerarquía? Es guiar, acompañar. Sabemos que hay un orden de jerarquía. Siempre. ¿No es cierto? Supongamos, enfermero, licenciado en enfermería y magíster en enfermería. Pero ¿qué es lo que cambia? No es que alguien es mejor que o alguien tiene el discurso habilitante para decir, porque digo, cada cual tiene su función y su experiencia. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Las incumbencias, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa puede cambiar? Porque digo, el trato digno, la humanización no va a depender de la cantidad de títulos o la diferencia que haya entre un profesional y otro. Por eso es lo que hay que tener claro, es qué es lo que cambia, las incumbencias, las funciones, los roles, pero el trabajo es colectivo, es democrático. La falta de empatía también a veces que no se tiene. Bien, genial. Muchas gracias por tu participación. Bien, ¿qué más? Porque yo hablo de violencia institucional y puedo pensar, ¿no es cierto?, la desigualdad o la violencia que hay entre pares. También marcar esto que tiene que ver con las jerarquías, pero la violencia institucional también, ¿quiénes la ejercemos?
Solamente se da entre pares, entre profesionales. Exactamente, ahí está, porque son los grupos que yo voy a trabajar. A ver. No sé si estoy mal. ¿A dónde tendría que...? Porque no me sale. Quiero pasar la filmina. Ahí está. Bien. Ahora, si decimos que la violencia institucional se puede ejercer entre pares en el ámbito laboral, también está la violencia que podemos ejercer los profesionales sobre los usuarios o los pacientes, ¿no es cierto? Bueno, yo voy a tomar, porque digo, la violencia institucional es un tema súper complejo. Hay violencia institucional en los ámbitos de seguridad, supongamos violencia institucional en las unidades penitenciarias. Yo durante 8 años trabajé en cárceles en la ciudad de Rosario y hay mucha violencia institucional en lo que tiene que ver en el contexto de encierro. También hay violencia institucional en las universidades, con el trato que hay, no solamente de docente hacia alumno, sino en la parte de administración, cuando alguien es nuevo, llega a la universidad, necesita que lo apuntalen, que lo guíen. En el ámbito de la salud pública, o sea, hay violencia institucional también cuando alguien va a hacer una denuncia, supongamos a la comisaría, y la persona no está formada, no está capacitada y te revictimiza y te hace preguntas que te ponen incómoda o preguntas que no tienen lugar para tal situación o para tal circunstancia. Si nos vamos puntualmente a lo que son las guardias hospitalarias, ¿qué sucede en las guardias hospitalarias? Quienes trabajan en guardia, ¿qué pueden decir? ¿Cómo describen ese espacio o ese ámbito de trabajo? ¿Qué sucede en las guardias? Pues suceden muchas cosas, pero yo quiero escucharlos a ustedes. ¿Cómo reciben, cómo recepcionan, cómo se sienten, qué cuestiones aparecen? Porque ya que estamos hablando de violencia, pensemos qué sucede en la guardia hospitalaria. ¿Qué situaciones de violencia se pueden visualizar entre pares y entre el profesional y el usuario que viene, ¿no es cierto?, a ser atendido? Ajá. Bien. Bueno, este es un espacio para no poner nombres, porque la idea no es poner nombre, pero sí hablar en términos generales, de decir qué pasa en las guardias. A veces vemos, supongamos, viene una persona alcoholizada o viene una persona, no sé, del colectivo travesti trans, cómo nos sentimos, estamos cómodos, incómodos, sentimos que podemos llegar a violentar a esa persona por falta de conocimiento en relación a cómo le hablamos, cómo lo nombramos. Sí. Sí, totalmente. Exactamente, por eso digo, ¿qué pasa en las guardias? Totalmente. Exactamente. Bueno, a eso me refería con mi pregunta. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en la guardia? Esta violencia que aparece, ya sea del familiar, ya sea del paciente, sea a veces en el propio trato entre profesionales. Por eso yo pongo acá que las guardias hospitalarias constituyen espacios donde son atendidas personas en situaciones usualmente críticas, motivo por el cual la actividad que el personal de la salud efectúa se encuentra cruzada por cuestiones que implican una determinada carga emocional, la vida, la muerte, el dolor, la angustia de la enfermedad, entre tantas otras. En el caso de los profesionales de la salud son diversos los factores que afectan su labor cotidiana. Entre ellos se destaca la escasa infraestructura, la falta de insumos y la sobrecarga laboral, porque eso también me parece que ¿ni hablemos de eso? Bueno, pero hay que hablarlo, hay que hablarlo. Esta realidad es configurativa de las problemáticas que surgen al momento de contener y brindar un espacio que garantice a los habitantes un acceso a la salud. Porque digo, como profesionales de la salud, cuando atendemos a un paciente, a un usuario que venga, ¿no es cierto?, a demandar algún tipo de atención, también tenemos que tener en cuenta la importancia, como ustedes decían, del trato digno. La salud es un derecho, hay que ser empáticos, pero también uno encuadra su trabajo, como dicen ustedes. A veces los pacientes llegan alcoholizados, con consumo, en un brote psicótico, súper violento,
y la familia tampoco acompaña en ese sentido. O tenemos una guardia que está saturada y ahí también el propio nerviosismo, la sobrecarga, esto de que hablábamos de los insumos, de la capacidad, de la infraestructura que hay, también condiciona muchas veces o fogonea de alguna manera para que las situaciones de violencia aparezcan. Si voy muy rápido me dicen porque suelo hablar muy rápido o me van frenando quien quiere participar o quiere decir algo al respecto. Bueno, cuando preguntaba qué es la violencia institucional, es aquella violencia, puede ser física, sexual, psíquica o simbólica ejercida abusivamente por agentes y funcionarios del Estado. Acá también aparece esto del orden de la jerarquía que recién hablábamos. Bueno, en especial aquellos pertenecientes a las órbitas de la justicia, la salud y las fuerzas de seguridad, en cumplimiento de sus funciones. La falta de insumos, esto también es importante, que no siempre la violencia institucional se puede manifestar entre pares, no siempre entre el profesional que violenta al usuario o al paciente, sino que también esto es importante tener en cuenta, que la falta de insumos apropiados, el deterioro edilicio, la falta de profesionales, la precarización laboral y las guardias 24 horas son distintos aspectos de lo que llamamos también violencia institucional. Es decir, problemas estructurales que generan un estado de precariedad en las condiciones de trabajo y un cansancio en los trabajadores, las trabajadoras, que se experimenta como violencia y o puede desembocar fácilmente en episodios de violencia, trabajar bajo esas condiciones, no tener los insumos, no tener lugar, no saber a dónde llevar al paciente. Todo eso también influye como violencia institucional porque de alguna manera es un disparador para otras situaciones. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los factores, los actores comprendidos o cuál es la población que engloba a la hora de detectar una situación de violencia institucional? Primero tenemos el personal de la salud, entendiendo a todo aquel o aquella que trabaja en un servicio, se trate de los profesionales médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, o de quienes se ocupan del servicio hospitalario, administrativo, de maestranza, por un lado. Pero por el otro, a toda persona que espere ser atendida directa o indirectamente, en calidad de paciente o familiar del mismo, por un profesional de la salud. Yo, más allá de trabajar qué es violencia institucional, cuáles son los actores comprendidos, qué situaciones se pueden entender que se pueden manifestar como violencia institucional, también traje un pequeño video, no sé si lo vamos a llegar a ver, si no yo lo puedo compartir para quien lo quiera ver, que como también nosotros, así como nos sentimos violentados en nuestro trabajo por los familiares, por colegas de mayor grado de jerarquía o por el propio usuario, también es importante ver cómo también nosotros podemos violentar a esas personas que llegan para pedir, ¿no es cierto?, su derecho a la educación, ser atendido y demás. Bueno, por otro lado, es fundamental pensar cuáles son los obstáculos para una atención integral. Porque la atención integral no solamente tiene que ver con la infraestructura, con los insumos, sino fundamentalmente con que quienes somos profesionales podamos garantizar el derecho a la salud, pero un derecho a la salud donde podamos escuchar al paciente, donde podamos darle esa contención, ese apuntalamiento, esa resignificación de lo que nos está contando con respecto a su angustia, con respecto a su dolor, con respecto a sus miedos. En ese sentido, creo que todos los profesionales de la salud, y también los que no son profesionales de la salud, pero forman parte de la institución, tienen que tener una mínima capacidad de empatía, de poder también ponerse en el lugar del otro cuando viene a la guardia, de poder también escuchar, porque es fundamental que el trato sea un trato digno, humanizado, donde se pueda comprender, donde se pueda escuchar. Muchas veces lo hacemos y así mismo nos encontramos con la otra cara, de que hay violencia, hay insulto, hay denigración, hay gritos. Bueno, yo acá como obstáculo para una atención integral puse la escasez de recursos y de espacios, porque a veces te dicen, supongamos, llegan a la guardia y no, pero la verdad que yo no quiero compartir esa pieza, tengo que tener más privacidad y a veces los recursos no están.
Entonces, por ahí, cuando vemos el protocolo de actuación ante una situación de abuso, ante una situación de interrupción del embarazo, también tener ciertas cuestiones claras a la hora de acompañar a esa persona. ¿Qué es lo que necesita? Intimidad, privacidad, contención. Y a veces la estructura edilicia no lo permite. Estás contando o estás narrando una situación de abuso y está la otra persona escuchando al lado, por falta de pieza, por falta de lugares específicos. Bien, después la invisibilidad de la violencia institucional. Muchas veces la violencia institucional entre pares, entre jerarquías, entre también profesionales y pacientes se silencia, se invisibiliza, se anestesia. Queda como a la orden del día al grado de mecanizarse, naturalizarse, y nadie cuestiona o interpela. Esto es violencia institucional. Esto no puede volver a suceder. Tenemos que pensar de qué manera podemos interpelar nuestras prácticas para que esto no suceda. Ya no me siento cómodo a la hora o cómoda a la hora de ir a trabajar. Hay todo lo que tiene que ver con chisme, ninguneo, caras, gestos, bromas, chistes. Entonces, es importante poder detectar en nuestro ámbito laboral si hay violencia institucional o no para poder hacer algo al respecto. Yo lo voy a nombrar a lo último de cuáles podrían ser las estrategias para poder acompañar situaciones que ameriten una intervención, un abordaje, líneas de acción para poder trabajar. Porque no es identifico que esto que me está pasando es violencia institucional, o es violencia laboral, o es acoso. Digo, se trata de identificar y de poder hacer algo al respecto, no solamente de silenciar lo que me está pasando, porque si uno no habla, no hay un lugar, un organismo, un dispositivo donde alguien pueda denunciar o pueda comentar lo que le está pasando, difícilmente podamos encontrar una solución y difícilmente podamos sentirnos cómodos y a gusto en nuestros espacios de trabajo. ¿Hasta acá alguien quiere aportar algo, decir algo, preguntar algo? ¿No? Bien. Bueno, la desestimación de la voz de los y las pacientes también, eso es un obstáculo a veces para todo lo que tiene que ver con la atención integral. ¿Qué ejemplo se les ocurre que podría estar en ese obstáculo cuando yo nombro desestimación de la voz de las y los pacientes? ¿Quiénes trabajan en guardia? ¿Quiénes atienden pacientes? ¿Cuándo o en qué situación podemos llegar a desestimar la voz de los y las pacientes? ¿O nunca los desestimamos? Es una pregunta. Yo lo pongo como disparador. Puede ser cuando podemos llegar por el desconocimiento, por el prejuicio, a desestimar la identidad autopercibida de una persona que llega a la guardia, supongamos de una persona trans o de una persona travesti. ¿Sí? ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿Cómo? Sí. No te escucho. Totalmente. Ajá, ese es un gran ejemplo. Podemos pensarlo en el ámbito de la diversidad sexual, podemos pensarlo también, como dice la compañera. ¿A veces qué? Ajá. Bien. Bien, porque ¿qué pasa? Estamos hablando del trato digno, de un trato humanizado, un trato empático, de un abordaje integral, de poder escuchar al paciente, de poder establecer límites en el encuadre, en la atención o en el abordaje. Pero cuando se trata de atender a un paciente, los prejuicios, lo que yo pienso, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, eso ahí no juega. Hay que atender al paciente y garantizarle sus derechos. Garantizarle sus derechos tomando este ejemplo puntual significa respetarle su pronombre, respetarle su identidad autopercibida o la construcción subjetiva que hizo de su identidad. Pero para hacer eso, ¿qué tenemos que tener? Porque a veces queremos garantizar eso y que no se siente incómodo o incómoda, pero ¿qué tenemos que tener?
para poder. Empatía, ética, pero por sobre todo formación. Formación. Porque no es que necesitan una atención especial, no, pero nosotros sí necesitamos deconstruir nuestros estereotipos, nuestros prejuicios, temas que han sido tabú, que ni siquiera con un colega en la guardia lo puedo charlar, lo puedo nombrar, o me quedo con eso que yo pienso, pero ahí quiere decir que me estoy corriendo de mi rol ético, de mi función, que es atención integral, empática, humanizada. Garantizarle el derecho a la salud. Y después veré. Hay quienes trabajan sus prejuicios, sus silencios, sus representaciones peyorativas o negativas hacia cierta población en el espacio terapéutico. Hay quienes lo pueden canalizar o lo pueden nombrar en su espacio de trabajo y hay quienes se capacitan también para ver de qué manera pueden deconstruir eso que está tan arraigado. Entonces, si vamos a ese ejemplo, yo pienso, a veces, porque me ha pasado, yo hace 8 años que trabajo con población travesti trans. Nunca se me ocurrió preguntarle pronombre, si es ella, él o ella, sí preguntarle cómo te llamás porque estaba más incorporado en la escuela, cuando dábamos clase, cuando nos capacitaban. Pero me parece que en ese sentido hoy hay como un gran avance en cuanto a la perspectiva de género, la perspectiva de la diversidad sexual, la perspectiva de los derechos humanos. Nosotros como profesionales de la salud también tenemos que deconstruir prejuicios en relación a determinadas poblaciones. Y lo que tenemos que adquirir, porque eso forma parte de nuestra ética, es conocimiento. Es que cuando llega un paciente no me incomode, no sepa qué puedo decirle o si lo que le digo le va a caer mal o lo estoy violentando, porque en realidad en su DNI dice Ramón, pero cuando veo a la persona en su expresión de género es Micaela, por darle un ejemplo. Yo en el video que voy a pasar, que es largo, pero yo solamente voy a tomar un extracto, se va a ver cómo podemos, yo te aviso, cómo podemos ver cómo los profesionales de la salud también violentamos nuestro desconocimiento, nuestro prejuicio y en nuestros estereotipos. Ustedes tienen que pensar que yo siempre digo que es un trabajo que es puntual para entender cómo llega el paciente, que nuestra construcción, nuestra identidad tiene 3 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Cuando yo tengo que hablar de la identidad de una persona, ¿cuáles son los elementos que hacen a la identidad de esa persona? Nombre, apellido, ¿qué más? DNI, sexo. ¿Qué entendemos por sexo? Femenino y masculino, ajá. Lo biológico, lo morfológico, ajá. ¿Y la sexualidad? Cuando hablamos de sexualidad, lo define, pero ¿qué es la sexualidad? ¿Una elección es la sexualidad? ¿Uno elige ser gay, ser lesbiana, ser travesti, ser trans? No, no es una elección. La sexualidad es dinámica, es fluida y se construye a lo largo de la vida en función de todas nuestras experiencias. Somos sujetos sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Pero ¿cuáles son los 3 elementos que hacen a nuestra identidad? Primero, la identidad de género. ¿Cómo me autopercibo? ¿Quién soy? ¿Cómo quiero que me nombren? ¿Cuál es mi pronombre? Yo les podría decir a ustedes, soy Cecilia Paredes, soy una persona cis, quiere decir que mi identidad autopercibida coincide con el sexo asignado al nacer. Esa es mi identidad. Y mi pronombre es ella. La identidad está acá. También les podría decir, soy heterosexual, mi orientación, quién me gusta, quién me atrae, a quién deseo, está acá. El sexo biológico es el sexo asignado al nacer. Y después tenemos lo que es la expresión de género. Por eso digo que es tan importante conocer la ley de identidad de género, porque con la ley de identidad de género o con una normativa o una ley como esa, sabemos cómo nos tenemos que manejar en nuestras funciones. Si llega una persona a la guardia, supongamos, es una persona transfemenina, y acá las piezas están divididas, no sé, varones, mujeres, ¿a dónde le enviamos? Pregunto, ¿dónde? Ahí está.
Sí, bueno, por ahí va el tema de los recursos también. Porque digo, uno también se va dando estrategias en función de los recursos que tiene. Porque tampoco hay un libro que te diga, si llega una persona trans a la guardia, tenemos que colocar un biombo para que a la otra persona no le moleste, porque puede ser que la otra persona diga, pero no es una mujer, es un varón. ¿Puede pasar o no? Sí. Y de hecho pasa, porque a mí me ha pasado muchas veces en el hospital que hay pacientes que se niegan a compartir pieza con gente del colectivo travesti trans. Ahora, sí. ¿Cómo estarían en sus derechos? ¿Por qué estarían en sus derechos? Bueno, en ese sentido difiero, pero para eso estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una ley de identidad de género y también los que somos, vamos a decir, profesionales de la salud, más allá de lo que creemos que es o no es razonable, es o no es un derecho, nos tenemos que guiar por las normativas. Y si la normativa dice que todos los efectores de salud deben respetar la ley de identidad de género, deben respetar la identidad autopercibida del paciente, no hay lugar a que un paciente te pueda decir yo con él no comparto, yo con ella no comparto. Porque entonces, ¿qué lugar habría? Un lugar de exclusión, de segregación para el colectivo travesti trans y serían otras personas con derechos de segunda y no derechos de primera. ¿Cuándo lo estás vulnerando? Ajá. Bien. Bien, supongamos que, según lo que vos planteás, podríamos tomar el ejemplo de Silvia, de poner un biombo. Sí. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cómo lo podemos pensar como una posible solución? Porque digo, si tenemos que atender a la cultura, si tenemos que atender a la cuestión de la diversidad sexual. Bien, bien, tomo lo que ustedes dicen, pero les doy otro ejemplo, porque esto es para pensar mucho. Supongamos que yo llego a una guardia del hospital, no sé, tengo que quedar internada y me dicen, bueno, vas a ir a la sala de chicas, pero vamos a poner un biombo, supongamos. Y yo le digo, ¿por qué van a poner un biombo? O sea, ¿qué diferencia hay? Supongamos que me ponga así. No, porque mirá, hay pacientes que por ahí le pueden llegar a molestar, o bueno, no sé qué le diremos, cómo lo vamos a dibujar. Esa persona también puede ir y denunciar por discriminación, porque para eso hay una ley de identidad de género. A eso me refiero, no es que yo sea un capricho, sino digo, ¿cómo jugamos con el tema de las normativas? Porque las leyes están para cumplirse, a veces no se cumplen, ya lo sabemos, pero también tenemos que saber cómo responder profesionalmente según las normativas vigentes. Hay una ley de matrimonio igualitario, hay una ley de salud mental, hay una ley de interrupción voluntaria del embarazo, más allá de que estemos o no estemos de acuerdo. Entonces digo, estas son las situaciones dilemáticas, que no hay una receta, no hay un libro, no hay un decálogo de cómo vamos a abordar o vamos a intervenir, pero sí la apertura y sí siempre el piso tiene que ser los derechos humanos, el trato digno, tratar humanamente, escuchar al paciente, tratar que no se sienta violentado por nuestras intervenciones. Pero bueno, estas son algunos de los ejemplos y me encanta que participen y podamos ir viendo porque de eso se trata. Bien, yo les decía que acá, esperen, volviendo, ay no, ya le voy a agarrar la mano a este aparatito, acá. Bueno, las otras, las instituciones de salud son espacios donde se desarrolla, vehiculiza y se ejerce la violencia hacia los profesionales de la salud como hacia los pacientes y a los usuarios.
Las manifestaciones de violencia en el ámbito de la salud no representan un problema aislado, sino más bien un problema estructural, que tiene sus raíces en factores sociales, económicos, políticos, históricos, ¿no es cierto? Obviamente que actúan como generadores de expresiones de violencia que irrumpen en la cotidianidad de las instituciones que tienen que ver con el cuidado de la salud. ¿Miren? Bueno, esto lo voy a pasar porque son directamente algunas definiciones de lo que es la violencia laboral y eso lo fuimos trabajando. Voy a ir específicamente a las guardias hospitalarias. Tomé algunos fragmentos de una investigación que hicimos en Rosario, pero lo traigo para también comparar con qué es lo que pasa acá en la región y demás, y si estas cosas también, ¿no es cierto?, están así con esa idiosincrasia o puede ir cambiando, como para ir comparando. Hay un fragmento que dice, en realidad la guardia suele ser un lugar al que llegan todos con estrés, con dolor. Ahí florece más rápido lo que puede ser la violencia frente al retraso de la atención o cualquier otro disparador. ¿Qué opinan? ¿Sucede eso? ¿Con qué situaciones de violencia se han encontrado? Atención inmediata. Bien. Eso es lo que exigen. Después, ¿no aceptan? Ajá. ¿Qué más? Todo ejemplo, es para que pensemos ejemplo de lo que se presenta. Ajá, bien. Como muy cerrados. Bien. ¿Qué más? No aceptan la medicación correspondiente. Bien. ¿Qué más? Esperar. Sí. A veces no el paciente el conflictivo, digamos, sino que la familia. Más que nada a veces. ¿Qué demanda la familia? Claro. Atención inmediata. ¿Qué más? Ajá, al médico. Bien. Bien, genial. Acá hay un ejemplo también. Bueno, fíjense, yo tomo un relato la mayoría de todos estos relatos que tomo son de enfermeros donde nosotros hicimos una investigación en el Hospital Provincial de la Ciudad de Rosario. Después aparece otro relato. Y sobre todo más común, no cuando están los varones de guardia, sino cuando están las mujeres de guardia. Las apuran más, es más común. Se le tratan de meter al consultorio. ¿Sucede eso o no sucede eso acá? Sucede. Patean la puerta, rompen, te amenazan, ¿qué más? Uh-huh. Aguarda, Caro, que no se te escucha. El enfermero, el rol que tiene enfermería también es de reeducar al paciente. Y no les interesa muchas veces, porque te das cuenta que miran para otro lado o directamente te cortan y dicen, no, yo quiero que me vea el médico. Eso también, digamos, es lo que sucede. Bueno, eso es importante lo que vos señalás, Caro, porque esto de la cartelería, a veces puede estar presente, pero en el estado, digo, de enojo, de urgencia y demás, bueno, no pueden escuchar, porque por ahí hablamos de la empatía que tenemos que tener los profesionales, el trato digno, humanizado, y también puede ser que eso esté presente, pero del otro lado no haya una recepción o una receptividad en ese sentido. Sí. Que puede haber es la reeducación. Exactamente. Digamos, de salir uno como enfermero, tener el trato directo, pero muchas veces prefieren violentarse, digamos, y no como cerrarse, no, que me vea el médico, ya Así ahora. es. Bien, genial. Gracias por tu aporte, Caro. Después, hay en el segundo ejemplo una cuestión de género, ¿no? Como que a la mujer la puedo avasallar, la puedo intimidar, le puedo pegar 2 o 3 gritos, y sería como una cuestión de debilidad, si se quiere. En cambio, con el hombre por ahí me puedo ubicar más, porque digo, a veces
pasa esto, bueno, te espero a la salida, nos agarramos a trompada, lo arreglamos así. ¿Les ha pasado? Bien. Bueno, ahí hay como una mirada sobre la cuestión genérica en este segundo ejemplo. En el ejemplo que les di sobre la atención de la persona trans, hay una mirada también desde la diversidad sexual. Cómo actuamos, qué tanto conocemos la ley, qué tanto funcionamos en función de ciertas normativas u ordenanzas que hay para ejercer nuestra profesión. Otro extracto, ¿están más vulnerables las mujeres? Sí, como que tienen más exposición. Ya al ser varones como que tienen cierto cuidado, pero cuando ven que son mujeres se ponen más agresivos, medio que encuentran un punto débil ahí. Es lo que hablábamos recién con respecto a esta visión o esta mirada genérica. Bueno, acá ¿qué pasa con el personal administrativo? Porque yo traté de tomar varios extractos porque no solamente son violentados quienes trabajan en el ámbito de la salud, profesionales, enfermeros y demás, sino también quienes están a veces para dar los turnos y demás. Ustedes saben que esa violencia también es del orden del día, ¿no es cierto? El personal administrativo es el que recibe muchísimo más la violencia que el médico, porque muchas veces son muy violentos con el personal administrativo y con los médicos no. ¿Les parece que puede ser así o no? Pero eso pasa habitualmente. Sí. Incluso maltratan más a enfermería que al personal médico. Te dicen, hace 1 hora que estamos esperando y enfermería fue, abrió la puerta, lo atendió y es el médico el que capaz demora y la culpa es de enfermería. Ahí está. Siempre todo, la culpa es de enfermería. Bien. No le dicen ni a... Ahí está, traje otro ejemplo de eso. Veo que no hay mucha diferencia entre... Está dibujado el rol del enfermero o la enfermera. Exactamente, el paciente va a una guardia para que lo vea el médico, que lo evalúe el médico porque es el que le va a salvar la vida. Y ahí está el desafío que tiene enfermería de ponderarse, tanto que estamos hablando, para demostrar que enfermería es más que una persona que está en un consultorio controlándole los signos vitales y llamando por teléfono al médico. Hay muchas intervenciones que enfermería puede hacer en una primera atención con el enfermero, con el paciente, y ponderar a lo que es la disciplina. Es el modelo médico hegemónico que todavía está sobre nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que comenzar a desarraigar estas cuestiones. Hay que empezar a deconstruir ese orden, porque digo, el paradigma médico hegemónico también hace que nos violentemos entre profesionales por el orden de jerarquía y que violentemos también muchas veces en nuestras intervenciones. Bueno, disculpa, ya te dije, el médico está viniendo, o por ahí, nuestros exabruptos, digo, también tiene que ver con esto, el ninguneo, la invisibilización, la falta de legitimidad que le dan a veces a las intervenciones, porque digo, cuando llega un paciente, ustedes decían recién en la ponencia anterior, ¿quién escucha? ¿Quién está ahí? ¿Quién tiene el primer contacto? ¿Quién es? Siempre es enfermería. Igual a eso, cabe aclarar que creo que ese modelo de médico hegemónico se da últimamente en determinados servicios. Hay en otros que ya se está empezando a romper, se está empezando a descontracturar, digamos, y se está empezando a trabajar de una manera más mancomunada y en equipo. Lo que es un servicio de guardia, los médicos están trabajando hoy en día a la par con enfermería, se consultan tratamientos y posibles cosas. Quedan en determinados servicios que sí siguen agachando la cabeza y diciendo sí, hacemos lo que dice el médico. Si el médico lo dice está bien, si el médico lo dice está en determinados. Pero es la cabeza de enfermería también. Sí, es repensar, resignificar e interpelar. Primero, el equipo de enfermería, ¿no es cierto? ¿Qué lugar nos damos? ¿Cuánto nos legitimamos? ¿Qué cuestiones aparecen? ¿Qué cuestiones creemos que hay que deconstruir? Primero. Después esto que decía Caro, también la importancia de revalorizar nuestra función, de darle legitimidad a nuestra palabra, porque es muy importante el primer contacto que tiene la persona cuando llega, porque ahí estamos hablando de trato humanizado, empatía, escucha, contención, tratar de calmar al paciente. Eso no es algo menor. Digamos que con lo primero que te encontrás en bruto cuando alguien llega, supongamos una guardia. Entonces, me parece que eso también es como para poner en agenda, para seguir pensándolo y como para seguir resignificándolo en el sentido de que acá no hablamos de que el médico es más que el enfermero. Cada cual tiene su función, esto funciona en conjunto, es colaborativamente, colectivamente.
de una manera democrática. Cada cual decidió, o ser médico, o ser enfermero, y creo que hay lugar para todos a la hora de pensar un abordaje humano, integral, y que garantice los derechos de la persona que va a llegar a ser atendida. Y por otra parte, son actividades completamente distintas que están relacionadas entre sí, pero son completamente distintas. Y estos espacios justamente sirven para que vayamos adquiriendo nuevas herramientas y poder tener el fundamento científico necesario para poder decir esto sí, esto no, esto se hace de esta manera, esto se hace de esta otra. Claro, exactamente. Que nos tenemos que reivindicar no solamente en las instituciones, sino en el sistema de salud. Exactamente, totalmente de acuerdo. Sí, allá. ¿Me quedan 5? ¡Ay, no! Pensé que levantabas la mano para participar. Bueno, voy a tratar de ir más rápido. Bueno, acá como decía, el personal administrativo es el que recibe muchísimo más la violencia que el médico porque muchas veces son muy violentos con el personal administrativo y con los médicos no. ¿Pero por qué? Porque tienen ese concepto con la imagen del médico. Son agresivos con el personal administrativo, con los enfermeros sí. Tienen esa subestimación al personal no médico y cuando viene el médico, ¡ay, doc!, cambian el tono. Les pasa, ¿no? Bien. Ay, muchas gracias, doctor. Claro. Muy amable. Bueno, y en áreas cerradas, como lo es terapia o la unidad coronaria y cirugía, se trabaja de otra manera, porque el familiar ahí no está para nada, entonces se trabaja con más tranquilidad que en los lugares en el cual el familiar está continuamente al lado del paciente. ¿Notan esta diferencia quienes trabajan en...? ¿Sí? Bien. Acá algo de lo que ya habíamos hablado, porque también me parece que es importante cuando pensamos las estrategias, qué rol cumple la seguridad o la presencia de un civil o la presencia de un personal policial a la hora de acompañarnos en nuestros abordajes si viene alguien alcoholizado, en un brote, no sé, con uso o consumo de sustancias y demás. Acá dice, en realidad la guardia suele ser un lugar al que llegan todos con... Esperen que yo me voy para atrás con este aparatito. Esperen. No. ¿Querés que te lo vuelva desde la compu? Sí, acá, pará, la anteúltima era, acá. Los horarios, porque acá estamos hablando de también todas las situaciones que se van presentando. Los horarios en que se producen más frecuentemente los episodios que podemos caracterizar de violentos. Fundamentalmente hay dos tipos de momentos que se destacan y con características bien diferenciadas. Por un lado, es común que los episodios de violencia se produzcan cuando hay gran cantidad de gente para ser atendida. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Después, por otra parte, la noche aparece como otro momento en el que se concentran las agresiones, con especificidades propias entre las que se destaca la presencia de alcohol u otras sustancias psicoactivas en los pacientes y sus familiares o acompañantes, que los coloca en un estado más propenso a la agresividad y a la desprotección, que se vincula a que los hospitales se encuentran casi desiertos en esas horas, entre otras. ¿Qué piensan con respecto a eso? ¿Es la noche donde ven mayor grado de agresividad por esto de que por ahí hay poca gente? A veces puede o no haber personal civil, personal policial. Bien. Cambió. Ajá, cualquier horario y cualquier día. Ya no se concentran más estas situaciones los fines de semana porque los chicos salen a bailar o porque... No. Bien. ¿Alguien más quiere comentar algo con respecto a eso? Después, la cuestión de la seguridad, ya sea en términos de presencia de personal policial o de seguridad privada, es una referencia recurrente cuando se indaga acerca de las respuestas institucionales frente a los episodios de violencia. Impotencia de los agentes de seguridad en ocasiones frente a estos episodios. ¿Se sienten cuidados? Porque nosotros cuidamos, pero ¿quién nos cuida? Nadie. Bueno, es lo que más se plantea todo el tiempo, que al equipo de enfermería, al colectivo de enfermería, en ninguna institución, ni pública ni privada, se lo cuida. Bien, porque hablamos tanto de políticas de cuidados en época de pandemia y las políticas de cuidados siempre estaban en poner, ¿no es cierto?, el eje en quienes cuidamos, en los profesionales, los psicólogos con la atención psicológica, los enfermeros con los pacientes, los médicos y demás. Pero ¿quién nos cuida? Ni hablar de la salud mental. La salud mental no cuidan a nadie. Bueno, en ningún ámbito. Ni en educación, ni en la fuerza, ni en salud. Bien, sí. Allá.
Esa es una pregunta importante para reivindicar nuestros lugares y nuestras funciones y nuestros roles. Hola. Nosotros cuidamos, pero ¿quién nos cuida? Sí. Hablando de nosotros cuidamos, que nos cuidan, Ceci. Yo como enfermera que pasó por guardia, yo creo que el problema más es institucional. Ajá. Porque guardia, el enfermero sale a la sala de espera y hace el triage. ¿Qué es hacer el triage? Es seleccionar al paciente que tiene prioridad, el paciente que puede esperar, le toma los signos vitales, se lo controla. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que el paciente que es un color verde, que puede esperar de 3 a 4 horas para ser atendido, ¿qué es lo que pasa con ese paciente? Se va a quejar en administración o en el libro de queja y demás, y ¿qué pasa? Desautorizan la enfermería. Entonces, si hablamos de empoderarnos, también nos tienen que cuidar de esa manera. Y eso pasa acá y pasa en todos lados, porque hablando y gracias a esta jornada, que es un lugar de encuentro y de compartir experiencias, uno va compartiendo con sus colegas y se sabe. Te desautorizan. Entonces, ¿qué pasa con eso? También eso lleva a que se violente al desgaste, no violencia física, porque la violencia física creo que son muy pocos casos que vivimos, pero sí la violencia psicológica, la violencia de las miradas de los otros pacientes, que ellos también exigen su atención, cuando viene un personal administrativo con cierta persona porque se fue a quejar y no quiere escuchar quejas, o no quiere escuchar que la persona se esté quejando o esté escribiendo en el libro de queja, que es la red social que tenemos acá en Chajarí. Entonces dicen, atiéndanlo primero. Y no, porque ya se lo atendió, enfermería lo atendió, hizo el triage y ya lo seleccionó que puede esperar 3 horas al médico. Bien. Entonces también me parece que tenemos que trabajar mucho esa parte interna. Claro, esa parte interna e institucional es fundamental, porque es muy vos fundamental. Podés tener en claro cuáles son tus funciones, son tus roles, pero si a vos alguien te desestima, no legitima tus intervenciones, ya empieza la cadena. Te condiciona la atención, porque mi estado de ánimo cambia para atender a esa persona. Totalmente. Pobre el paciente, ¿no? Porque es él que se lleva, pero te cambia el estado de ánimo, te cambia el ambiente laboral, claro. Y después eso genera indirectamente que uno continúe toda su jornada laboral y no es justo, ni para el paciente, ni para uno. Lo que estamos trabajando. Totalmente, gracias por tu aporte. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, bien. Gracias, Miriam. Bueno, voy a pasar rápidamente esto porque quiero también, aparte de hacer, ¿no es cierto?, de explicar qué es la violencia institucional y demás, quiero que pensemos que también, ya para ir redondeando, que no nos quedemos solamente con todo lo negativo, esto de cuidamos pero no nos cuidan, también que logremos pensar, reflexionar y construir colectivamente en función de nuestras experiencias, de nuestros recorridos, de los lugares que habitamos, que transitamos, cuáles podrían ser posibles estrategias para que esto no suceda. Yo ahí le puse estrategias para prevenir y enfrentar la violencia en los hospitales, estrategias institucionales, que es lo que planteaba Miriam, tiene que también salir de la propia institución, marcar cómo se va a dar la comunicación, qué es lo que le corresponde al administrativo, qué le corresponde al enfermero o enfermera, qué al médico, digo, porque si no hay una comunicación criteriosa y coherente, no podemos pensar ningún abordaje, porque uno le va a decir una cosa, el otro le va a decir otra, y ahí el paciente se pierde. Bueno, podemos pensar en tener en claro los protocolos de actuación. Los protocolos de actuación siempre son una columna vertebral para pensar nuestras intervenciones. Supongamos, yo trabajé 10 años en la universidad y manejé el protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género o diversidad. ¿Qué me permite a mí que si viene una persona y sufre algún tipo de abuso o violencia, yo tenga en claro cuáles son los ejes, la confidencialidad, la privacidad, un abordaje integral, poder darle una respuesta? Tengo un profesor que me está acosando, llega, yo sé cómo tengo que actuar, porque hay un protocolo, entonces es como un piso. Pero el protocolo, como les decía, es la columna vertebral, no abarca todo, siempre nos estamos dando lugar para esos intersticios que nos permiten construir otras cosas aparte de lo que está escrito. O sea que el protocolo de actuación podría ser una herramienta para saber cómo manejarnos en nuestros espacios de trabajo.
pero no lo acaba todo. Después, obviamente el acompañamiento judicial, los dispositivos institucionales. Los dispositivos institucionales no tienen que venir profesionales de afuera, nos tenemos que sentar y también lo tenemos que construir nosotros, con nuestras experiencias, con nuestras anécdotas, con nuestro recorrido, nuestras intervenciones. Decir, bueno, a ver, nos vamos a reunir cada 15 días, vamos a ver cómo podemos hacer para que esto no suceda. Si vemos que estamos siendo muy violentados en la guardia, ¿qué podemos implementar? ¿Un civil? ¿Un patrullero afuera? ¿Eso nos parece violento? ¿Vamos a implementar otra cosa? Digo, no hay recetas mágicas para eso, es simplemente pensar, buscar alternativas y lograr un consenso y pensar de qué manera también nos podemos cuidar de todas esas situaciones que nos atraviesan. Después, la necesidad de contar con equipos especializados en la problemática para poder trabajar estas situaciones de violencia. Si no hay profesionales que aborden puntualmente estas cuestiones se naturalizan, porque nadie va a decir, esto que está pasando es violencia institucional, esto que está pasando es acoso laboral. Bueno, pero ¿dónde lo denuncio? ¿Qué digo? ¿Cómo me voy a ver perjudicado en mi trabajo? Después me van a señalar, ¿qué garantía tengo que lo que yo estoy denunciando, o lo que estoy contando, lo que estoy narrando, pueda tener un curso favorecedor en función de lo que me está pasando? ¿Vamos hasta acá? ¿Se entiende lo que quiero plantear? ¿Sí? Bien. Eso también, la necesidad de contar con equipos especializados para poder trabajar esas situaciones de violencias cotidianas. Y también ese estrés que supone trabajar en un hospital por las características intrínsecas de la tarea. Estamos todo el tiempo cuidando con personas que están sufriendo, con personas que tienen angustia, que vienen con ataque de pánico, ataque de llanto, desbordadas totalmente. Y hay estrategias más informales, ya no son institucionales, que tienen que ver con estrategias individuales, la contención, el apoyo, la solidaridad y el cooperativismo también entre compañeros. Porque a veces puede haber equipos especializados, a veces puede haber personal de seguridad, puede haber protocolos de actuación, puede haber cuestiones relacionadas a las leyes, pero también necesitamos tener nuestro espacio para poder canalizar, poder hablar, poder poner en palabra lo que nos está pasando con otros colegas. No aislarlo o no pensar que es un problema que se puede abordar en soledad. Así que bueno, espero haber compartido o por lo menos transmitido algo de lo que creo que todos sabemos quienes trabajamos en guardia, que ponemos el cuerpo, que estamos ahí para el paciente, pero muchas veces también nos llevamos mucha pregunta, mucha angustia a casa. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Cecilia. Gracias por tu aporte a la salud. Vamos a hacer entrega de un presente y se va alistando el próximo equipo.